Quiero saludar a doña Gloria Inés López. La doctora López es PhD, doctora en geología, y su experticia es precisamente en tsunamis. Ella pertenece a la Sociedad Colombiana de Geología. Doctora López, buenos días. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Pues un poco preocupados porque los que saben de esto dicen que hay que mirarlo con mayor cuidado. El 8 de febrero, a las 6:23 de la tarde, los sismógrafos registraron un movimiento de 7.6 en la escala de Richter, que generó automáticamente alerta de tsunami al anillo del Caribe, Antillas menores, mayores y por supuesto el norte de Centroamérica. Yo quería preguntarle, es que a veces los tsunamis los dejamos como en las películas, ¿no? Y lo dejamos por allá en Tailandia y se nos olvida que hace 20 años un tsunami mató 250,000 personas. Quería preguntarle, doctora, y acabamos de escuchar al director de la gestión de riesgo decir que está en duda el conocimiento, manejo que tiene la DIMAR sobre este tema para algunos expertos como usted. ¿Colombia está preparada para un tsunami? Lastimosamente yo diría que no. Hemos hecho mucho, sí, sobre todo cuando el OSO, que era el Observatorio del Suroccidente Colombiano, empezó con todo esto de la red sismológica del suroccidente y empezó con las observaciones de tsunamis y la preparación ante tsunamis. Eso estamos hablando en la época de los 90s. Y ya después sucesivamente se fue creando pues el Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami, del cual hace parte la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el IDEAM, hacía parte del OSO, ya no hace más parte del OSO, la DIMAR y el Servicio Geológico Colombiano. El problema es que son muchas entidades que se tienen que coordinar extremadamente bien entre ellas para generar un aviso al público de si hay o no hay tsunami, ¿cierto? Entonces, empezando por el sismo del sábado pasado, fue un momento magnitud de, primeramente, en el boletín preliminar del servicio, dijeron que fue un momento magnitud, no escala de Richter, porque ya hemos, digámoslo así, mejorado en ese aspecto, utilizamos una escala diferente. En el momento magnitud, o sea, es el momento, mide la energía que produce el sismo, fue de 7.9 y después lo corrigieron en el boletín ya actualizado, 2 minuticos después de que pasó, que ocurrió el sismo, fue de 8. Entonces, para que un sismo genere tsunamis, se ha sabido pues por evidencia histórica y teórica, se reconoce que cualquier sismo más grande de un 7.4, en general un 7, ahí hay que estar atentos a ver si genera o no tsunami. Hay diferentes mecanismos para generar tsunamis. Y el problema fue que el sismo allá en el Mar Caribe, por las Islas Caimán, fue un sismo de desplazamiento lateral, o sea, la falla se movieron 2 pedazos de falla, una frente a la otra, no fue vertical. Sí. Entonces, lo que dijo anteriormente el doctor Carrillo es totalmente cierto. Las probabilidades son más altas en el Pacífico porque tenemos la zona de subducción doctora López, a lo largo de toda nuestra señor. Hablemos de esa coordinación, porque usted lo puntualiza muy bien al comenzar esta respuesta, y se necesita coordinar entidades y uno creería también los institutos científicos que se dedican a hacer investigaciones al respecto. ¿Quién debería encabezar, si miramos los modelos de otros países, quién debería encabezar ese proceso de coordinación para Colombia? La DIMAR, sin duda alguna. La DIMAR con el apoyo del Servicio Geológico. ¿Y lo está haciendo? En ese momento, sí y no. Es que el tema es delicado porque nosotros tenemos digamos así, toda la instrumentación para hacerlo. Tenemos gente
supuestamente capacitada para hacerlo, ¿ya? En la DIMAR. En el servicio geológico, obviamente también, pero en el servicio geológico, pongamos el caso exacto del sismo. Ocurrió a las 6:23, a las 6 de la tarde. A las 6:25, el servicio geológico ya había lanzado su boletín preliminar. Excelente respuesta. Punto, magnitud, pues localización, etcétera. En ese momento todavía no dan profundidad, porque está conectado con toda la red sismológica, digamos así, mundial, a ver qué es lo que está pasando. Obviamente hay unas redes mucho más avanzadas y potentes, como digamos la de Estados Unidos, que es en la que muchos países confían, porque está muy avanzada, ¿cierto? Después a las 6:27 volvió y presentó un boletín actualizado. Ya teníamos profundidad del sismo. Profundidad focal se llama eso. 33 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Eso es extremadamente superficial. Y ya entonces estaban empezando a verificar cómo fue el movimiento de la falla, si fue vertical o horizontal, digámoslo así. Fue horizontal. Entonces, el problema ahí es que yo no sé si están tan actualizados como uno que conoce el tema. Yo vivo constantemente aprendiendo y volviendo a leer y leyendo todas las publicaciones científicas que salen del tema. Resulta que las fallas laterales, o sea, las transformantes que se llaman, también pueden generar sismos si hay protuberancias encima de ellas, para que haya un movimiento brusco vertical de la columna de agua, ¿ya? Entonces, estamos acostumbrados a que fallas que hacen movimientos verticales empujen el agua hacia arriba, ¿cierto? O hacia abajo y se genera la ola. Pero las laterales también lo pueden hacer. Y un ejemplo de eso fue el gran terremoto y sismo de 1755 de Lisboa, que acabó con Lisboa. Entonces, lo que hay que tener cuidado es en determinar más rápido si el aviso que se va a generar es, primero que todo, es una alerta, no es un aviso de amenaza de tsunami, porque la amenaza de tsunami es latente y es permanente, siempre está presente. Las amenazas naturales no es que desaparezcan de la noche a la mañana, siempre están ahí. Entonces, ahí cometieron el primer error. Entonces, la DIMAR, que es la encargada de decirle a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pilas, que si hay una alerta o no hay una alerta, ¿cierto? Entonces la unidad es la que debe emitir esa alerta a la población. Y ahí fue donde hubo el error, porque primero la DIMAR se demoró en contestar. Y luego se demoró como media hora. Luego a la siguiente media hora lanzó un aviso por X de estamos en estado de vigilancia por una posible alerta de tsunami. Después a la media hora dijeron, no, sí, es aviso aviso informativo. No hay amenaza de tsunami en Colombia. Eso fue ya casi una hora después del evento. Y en ese momento el presidente trina lo opuesto, que hay alerta y que cuidado en las playas, utilizando un medio de comunicación de prensa argentino, en vez de utilizar, no sé, al aviso de la DIMAR o otros avisos a nivel mundial. O usarlos a ustedes, que son los que saben. Y después, a la hora y pico, la unidad saca su primer aviso diciendo no hay amenaza por tsunami. Otra vez, se equivocaron en el lenguaje. Es no hay alerta por tsunami. Okay. ¿Ya? Entonces, fueron varios punticos, pero ese es el derrotero. El Protocolo Nacional de Detección y Alerta por Tsunami es extremadamente específico y dice que en 8 minutos hay que avisar a la población cuando un sismo es cercano o regional. 8 minutos, y aquí estamos hablando una hora después. Pues, doctora Gloria,
Muy interesante lo que nos cuenta sobre esto que afortunadamente no trascendió más allá de la alerta. Gracias a Dios. Doctora Gloria, Sí. Feliz mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio.